aquellos que han experimentado una obra de salvación genuina desean crecer en santidad, desean madurar en Cristo, desean obedecer a Dios, honrarlo con sus vidas. Si en ti hay un deseo de que Jesús sea enaltecido a través de tu vida, quiero decirte que ese deseo lo depositó el Espíritu Santo en ti. Si tú estás aquí, has completado todos los cursos, tienes todos los discipulados, pero no hay en ti un deseo porque Jesús sea enaltecido, probablemente Cristo no está en ti. Porque toda persona que es salvada por Dios, toda persona que experimenta la salvación de Dios, tiene este deseo de madurar en Cristo. Y a través de los diferentes mensajes hemos tratado de contestar una pregunta juntos. Ok, yo quiero crecer, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para crecer genuinamente en santidad? ¿Cómo le hago para de lunes a viernes vencer el egoísmo que hay en mí, el orgullo que hay en mí, la amargura, el juicio, la lujuria? ¿Cómo puedo vencer estas cosas? Esa es la pregunta que hemos estado tratando de contestar en las últimas predicaciones. El pastor Carlos nos ayudó la semana pasada a ver que para crecer en santidad necesitamos aprender a fundamentar nuestras vidas en la obra de Cristo, en lo que Él ya hizo por nosotros y en nosotros, en el hecho de que Él ya nos circuncidó, es decir, nos marcó como sus escogidos, en el hecho de que ya somos nuevas criaturas, que la deuda que teníamos con Dios por causa de nuestros pecados fue completamente saldada por Jesús, cancelada, que esa demanda fue hecha a un lado, que ahora tenemos la justicia de Cristo, que somos completamente aceptados por Dios, libres del pecado y que podemos vivir para Dios. Si tú quieres crecer en santidad, necesitas fundamentar tu vida en esto. Necesitas aprender a andar en Él. Andar en Él. A caminar en obediencia fundamentado en la obra que Él ya hizo en ti por Jesús, a andar en Él. El día de hoy le vamos a agregar otro ingrediente a la mezcla y básicamente vamos a ver que el crecimiento en santidad está acompañado de un enfoque celestial. Para que tú crezcas genuinamente en santidad, necesitas aprender a fijar tu mente en los cielos, tu visión en los cielos, a vivir con un enfoque celestial, porque ese enfoque es usado por Dios para capacitarnos para vivir como Él quiere que tú y yo vivamos. El título del mensaje es el enfoque celestial de la santidad. Y lo vamos a ver aquí en Colosenses capítulo 3 del 1 al 7. Lo puedes leer conmigo ahí en tu Biblia. Dice el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo: si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto,
considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. El mensaje lo vamos a ver en 2 puntos bien sencillos. El primero de ellos es que todos los que estamos en Cristo tenemos una nueva identidad. Si tú estás en Cristo, tienes una nueva identidad. Toda persona que ha creído en Jesucristo, como se nos decía la semana pasada, que se ha atrevido a estirar la mano para recibir de Cristo su gracia, su salvación gratuita, toda persona tiene una nueva identidad, vive bajo una nueva realidad. Por débil que seas, por carnal que seas, por cristiano chafa que seas, si tú has creído en Jesús de una manera sencilla, tienes una nueva identidad. Vives bajo una nueva realidad. Y aquí se nos ilustra esto en 3 imágenes bien interesantes. Primero que nada nos dice que un creyente es una persona que ha muerto. Un creyente es una persona que ha resucitado con Cristo, y un creyente es una persona que está escondida en Cristo. Si tú has puesto tu fe en Jesús, el Espíritu Santo ha venido a tu vida y te ha hecho otra cosa. Los discípulos de Cristo no son personas que están tratando de reformar sus vidas para hacer lo correcto. Es decir, que se dan cuenta que la estuvieron regando bien gacho por años de su vida y dicen, ¿sabes qué? Quiero corregir mi caminar. Ahora lo que voy a hacer es que voy a implementar ciertos principios cristianos que me hagan un mejor padre de familia, que me hagan un mejor empleado. Eso no es un cristiano, eso no es un discípulo de Jesús. Un discípulo de Jesús es una nueva criatura. Es una persona que no solamente ha sido perdonada de todos sus pecados, sino que ha sido hecha objeto de la obra poderosa del Espíritu Santo en ella, de manera que la hizo otra cosa, una nueva criatura. Fíjate cómo lo pone 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. En países donde predominan otras religiones que no son el cristianismo, donde predomina a lo mejor el islam o el budismo o el hinduismo, generalmente o en algunas ocasiones, cuando una persona se convierte, cuando la están bautizando, le cambian el nombre. Esa persona se llamaba Pepe y ahora le ponen Alex. Le cambian el nombre. Y entre otras cosas, le cambian el nombre para que esa persona entienda una nueva realidad. Entienda que Pepe murió, que Pepe se acabó, que Pepe fue enterrado y que nació una nueva criatura. Si tú has creído en Jesús, tú has muerto. Y la vida que tienes ahora es una nueva vida, producto del poder del Espíritu Santo. Para que tú puedas crecer en santidad, necesitas aprenderte a ver de esa manera, como alguien que ha muerto y resucitado con Cristo y que está escondido en Cristo. Acuérdense de esto. En el momento en que nosotros creemos en Jesús,
Somos gratuitamente unidos a Él. Lo hemos estado viendo por varias semanas. Y el estar unido a Jesús significa, entre otras cosas, que cuando Jesús murió, tú moriste. Tú pagaste la condena que tus pecados merecen en la crucifixión de Jesús. Ahí estabas tú en Cristo y moriste con Él. Y no solo moriste con Él, sino que cuando Cristo se levantó de entre los muertos, tú resucitaste con Él. ¿Sabes qué significa esto? Que tú, si has creído en Jesús, ya no eres el adúltero que fuiste o el ladrón que fuiste. Tus pecados ya no te definen. Fueron completamente pagados por Jesús. Jesús recibió todo el castigo por nuestros pecados. Él absorbió toda la ira que tú y yo merecemos. Y todos los creyentes que hemos muerto con Jesús y que hemos resucitado con Él, tenemos una aceptación total de parte de Dios para nosotros. Eso significa que ya no habrá ira para nosotros. Eso significa que ya no habrá castigo para nosotros, sino una fuente de gracia inagotable. Esa es la realidad para ti si has creído en Jesús. Estas verdades son como que las captamos muy bien en nuestros primeros años de cristianos. Cuando tú recién te bautizas, tú como que tienes todas estas cosas bien conscientes y puestas dentro de ti. Tú te sientes una nueva persona. Pero conforme pasa el tiempo, para los cristianos de antaño, la operación de nuestra carne no solo nos hace caer de diferentes maneras, sino que también nubla nuestra visión. Y en lugar de que tú y yo encontramos quiénes somos en la obra completa de Cristo, tú y yo empezamos a ver nuestra identidad en nuestro desempeño. A lo mejor tú agarras y tú dices, ¿sabes qué? Yo me sé un hijo de Dios, yo sé que soy un hijo de Dios, pero soy de esos hijos que han decepcionado al Padre. Soy de esos hijos viscerales que no tienen dominio propio, que andan causando problemas por todos lados. Soy un cristiano carnal de segunda categoría que causa problemas, los que están descartados. Y desde ese punto de partida tú quieres crecer y quieres madurar y te das cuenta que no puedes. Porque estás buscando encontrar tu identidad en tu desempeño en lugar de encontrarla en la realidad de lo que Cristo ya hizo en ti. Si tú has creído en Jesús, estás completo en Él y no te falta nada. Y es desde ese punto de partida que nosotros necesitamos tratar de avanzar en santidad. Yo quiero animarlos a que hagan ustedes una prueba y que estudien, que lean el Nuevo Testamento. Te lo puedes proponer a lo mejor una tarea para el siguiente año. Si no eres de esos lectores de Biblia así que se devoran así capítulos por día, a lo mejor puedes leer uno por día. Yo creo que en un año, no los he contado, pero yo creo que en un año acabas el Nuevo Testamento. Y si lo acabas, yo quiero animarte a que tú analices cómo te describe Dios a ti. ¿Cómo describe el Padre a los creyentes? ¿Cómo te ve a creyentes que mienten? A creyentes que tienen pensamientos impuros, a creyentes que son chismosos, a creyentes que no aman, a creyentes que se meten en problemas. ¿Cómo el Padre te define? Y cuenta en una hojita todas las veces que el Nuevo Testamento te defina como un hijo que ha decepcionado al Padre. Y cuenta en otra hojita todas las veces
que el Señor te define como uno que eres amado, como uno que ha sido escogido por Él, como uno que ha muerto en Jesús y que ha resucitado con Él. Y ahí con los números, ve dónde tiene que estar tu identidad. Eso es lo que tú y yo necesitamos, aprender a vernos como Dios nos ve. Aprender a vernos con el poder de la resurrección. Fíjense aquí en el texto, cómo empieza aquí el versículo número 1. Si habéis pues resucitado con Cristo. Los cristianos, ¿quiénes son? Los resucitados. A los religiosos generalmente se les dice los persinados, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando me convertí en la universidad, como que me decían, ay, sí, ya vas a andar ahí de persinado. Bueno, pues yo no me persino, ¿verdad? Pero así me decían. La próxima vez que te digan persinado, dile, mira, ¿sabes qué? Tienes razón en lo que me estás tratando de decir, pero lo estás diciendo de una manera incorrecta. No soy el persinado, soy el resucitado. Si tú has creído en Jesús, has resucitado. Y si has resucitado, tienes dentro de ti el Espíritu Santo. Cuentas con el poder de Dios para vivir en santidad. Y ese poder lo experimentamos tú y yo más plenamente cuando aprendemos a creerle. La principal razón por la que no experimentamos el poder de Dios no es porque seamos cristianos demasiado débiles. De hecho, entre más débil te des cuenta que eres, más poder vas a experimentar. No es porque estemos tapados o porque tengamos un problema en nosotros mismos. El problema es que no creemos. No le creemos a Él. En la película de Crónicas de Narnia, a la niñita más grande le dan un arco. Y cuando le dan un arco, le dicen que ese arco siempre va a pegar en el blanco. Le dicen, mija, siempre que agarres el arco y tú le tires a tu objetivo y creas que el arco le va a pegar al blanco, el arco le va a pegar al blanco. Y al principio de la película está la niña sin creer, tirando flechas sin pegarle a ni un blanco. Y al final, cuando están en la guerra, se da cuenta que tiene que creer. Y cree. Y se avienta. Y el arco pega en el blanco. Exactamente donde tenía que pegar. Siempre que creas, vas a experimentar el poder del Espíritu Santo que ya está en ti, porque tú has resucitado con Cristo. No solo nos dice este pasaje que hemos muerto, así lo dice el versículo 3, porque habéis muerto, sino también nos dice el tercer aspecto con el que nos ayuda a ver nuestra identidad, es que nuestra vida está escondida en Cristo. Está escondida. Si tú eres un creyente, tú estás escondido en Jesús. Y una de las connotaciones que se comunica aquí es este sentido de protección. Cuando un niño, por ejemplo, tiene miedo, sale corriendo y se esconde detrás de su papá. Porque el niño ve a su papá como Superman, al menos así me ven mis niños a mí, y se esconden como si uno pudiera hacer todo, ¿verdad? El niño se esconde detrás del papá y se siente a salvo. Eso es lo que el apóstol Pablo quiere que entendamos, entre otras cosas. Si tú has creído en Jesús, por inconstante que seas, por débil que seas, por carnal que seas, tú estás escondido en Cristo. Estás escondido con Cristo. Y Cristo está escondido en Dios. Por lo tanto, tú estás escondido en Dios. Como esas cajitas de regalo que no sé quién inventó esas ondas, alguien que no tenía nada que hacer, ¿verdad? Pero es una cajita que está dentro de otra cajita y luego dentro de una cajita más grande. Algo así es lo que se está comunicando aquí. Si tú has creído en Jesús, tú estás escondido en Cristo. Y Cristo a su vez está escondido
en el Padre. Y dentro de Él estás protegido por Él. Estás a salvo en Él. Fíjate cómo lo pone el apóstol Juan. En Juan 10:27. Dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Está hablando Jesús. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y jamás perecerán. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. ¿Tú has creído en Jesús? Tú estás escondido en el Padre. Y nadie te puede arrebatar de la mano de tu Padre. Esa es la seguridad que el Señor quiere que nosotros tengamos. Si tú eres un hijo de Dios, no solamente eres una persona que ha muerto con Cristo, que ha resucitado con Jesús, sino que también está escondida en Él, que estás a salvo en Él. Y no te vas a perder. Esa seguridad aplica para el día de hoy. Nadie te va a arrancar de la mano del Padre el día de hoy. Y no solo el día de hoy, sino también el último día. Cuando nosotros nos presentemos delante del Padre en el juicio final, la única esperanza que tenemos es que estábamos escondidos en Jesús. Ahí está nuestra salvación, que nadie nos va a arrancar de su mano. No en nuestras obras, no en nuestro desempeño, sino en la obra perfecta que Cristo hizo en nosotros, que nos hizo completos en Él. Al punto que nos dice en el versículo 4 que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, entonces nosotros también nos manifestaremos con Él en gloria. Está hablando de su segunda venida. Pero hablando de su segunda venida, está diciendo que Jesús es nuestra vida. Qué curioso. ¿Qué tan seguros podemos estar tú y yo? ¿Qué tan unidos estamos a Jesús? Si tú has creído en Él, Él es tu vida. Cristo nuestra vida, Él es tu vida. ¿Sabes cuándo vas a caer? Cuando Cristo caiga. ¿Cuándo va a caer Jesús? Nunca. Por eso estamos seguros en Él. Vamos a resumir esto de nuestra identidad. Si tú has creído en Jesús, eres una nueva criatura. ¿Quién eres? Eres un hijo de Dios. Un hijo que no verá castigo por sus pecados. ¿Por qué? Porque ya murió con Cristo. Ya pagó esa deuda. Un hijo que ha sido totalmente aceptado por Él. Que tiene dentro de sí mismo el poder para obedecer al Padre. Y que está escondido en Él, a salvo en Él. Estamos completos, no nos falta nada. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. Nuestra nueva identidad requiere que vivamos con un enfoque celestial. Tú que has resucitado, esa nueva identidad que tienes requiere de ti que vivas con un enfoque celestial. Cuando el Señor nos salva, nos toma para Él mismo, abre nuestros ojos y nos permite ver cosas que no veíamos. Nos permite ver la gloria de Cristo, las riquezas que hay en Cristo, la soberanía de Dios, el reino de Dios, el gran misterio que ha sido revelado. Y ahora nos llama a que vivamos buscando esas cosas. Buscar las cosas de arriba. En pocas palabras, durante el tiempo que tú y yo estemos en este mundo, si tú has puesto tu fe en Jesús, el Señor te llama a vivir con los ojos puestos allá. Caminamos en esta tierra con nuestros ojos puestos en las cosas de arriba. Algo así como cuando estábamos en la escuela
que estabas ahí en la clase y que ya iba a llegar el recreo, que tú estabas escuchando al maestro y estabas pensando en el recreo. Estabas pensando en lo que venía. Algo así, pero piadosamente, ¿me explico? Tú vives aquí, experimentas la inflación aquí, con tus ojos puestos allá. Cuando yo me casé, hace casi 10 años, por la pura gracia de Dios, con una hermosa y piadosa mujer que hasta el día de hoy me ha aguantado, parte de mi identidad cambió. Yo empecé a vivir bajo una nueva realidad. Yo empecé a dejar de ser yo para convertirme en nosotros. Desde el momento en que fui declarado marido de ella y que ella fue declarada mi mujer, Dios nos unió y nos hizo una sola carne. Hasta en el registro civil me dieron así un papelito que decía que ella era mi esposa y que yo era su esposo. Fue un evento que sucedió. Y a partir de que yo me casé con ella, los siguientes días y los siguientes años, he tenido que aprender a vivir en esa unión, a entender qué significa que soy uno con ella. Me hubiera gustado que junto con el papelito viniera así una transformación tremenda, de manera que ya llegó el esposo que siempre había soñado, ¿verdad? Ya llegó el esposo maduro que sabe responder en todo, pero no es así. Dios me unió a ella, pero a partir de ese momento yo he tenido que poner mis ojos en lo que Dios hizo en mí con ella para aprender a vivir en esa realidad. Para caminar en santidad, tú y yo necesitamos aprender algo como eso. Necesitamos aprender a caminar en lo que ya somos. Por eso necesitamos poner nuestros ojos en las cosas de arriba, fijando nuestra mente en lo que es verdad para nosotros por Jesús. Fijando nuestra mente en que si Él nos dijo que ya estamos completos, bueno, ¿cómo se vive eso? Fijando nuestra mente en que si Él ya nos dijo que hemos sido perdonados y que no hay condenación para nosotros, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo vive un hombre que ha sido perdonado? ¿Cómo vive un hombre que no tiene culpa? ¿Cómo vive un hombre que ha sido totalmente aceptado por Dios? Que cuenta con el favor de Dios, que vive disfrutando esa realidad. Eso es lo que necesitamos aprender. Por eso el Señor nos llama. Ya has resucitado con Cristo, ya hice una obra en ti. Ahora necesitas vivir buscando las cosas de arriba, fijando tu mente en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Cuando yo inicialmente leía este pasaje, yo lo interpretaba como que buscar las cosas de arriba era pues ponerme a hacer como tesoros en el cielo y no en la tierra. Como que el Señor me estaba diciendo que quería que se me quitara lo mundano para que yo viera lo celestial. Y obviamente hay ciertas aplicaciones que tú y yo podemos obtener de ahí, pero la carga de este pasaje es mucho más grande que eso. Es mucho más amplia que eso. Cuando el Señor nos está diciendo que no quiere que veamos las cosas de la tierra, no quiere decir que no veas los carros y que no veas la ropa, que tampoco debes de verlas, ¿verdad? O sea, pero se está refiriendo a lo que nos habló en el capítulo anterior, a la religión humana. Esas son las cosas terrenales de las cuales el apóstol Pablo nos quiere despegar. Y nos está diciendo, quita tus ojos de la religiosidad. Quita tus ojos de este pensamiento de que serás aceptado por tus obras. Quita tus ojos de que el aplicar esta sabiduría humana te va a ganar méritos con Dios. Tú tienes que recordar esto, la religión no salva. Puedes ser la persona más religiosa que tú quieras, pero no vas a ser salvo delante de Dios en el gran juicio final.
La religión no te va a llevar a ningún lado. Y no solo no te va a salvar, sino tampoco te va a cambiar. A lo mejor te amansa un poquito. No te amensa, te amansa. Bueno, también. O sea, pero a lo que me refiero es que te doma, nos doma. Nos hace personas así que aprendemos a comportarnos. Pero eso no es lo que Dios busca de nosotros. Dios no está buscando formar un pueblo domado. Dios no está buscando formar un pueblo religioso que aprende a comportarse de la manera correcta. Dios está buscando hombres y mujeres que lo vean, que le crean, que lo aman y que lo siguen. La religión humana a lo mejor es tan complicada y tan pegajosa, se nos pega tanto porque nos da cierta identidad ante los ojos de las demás personas. Te empiezas a convertir en una persona respetable. Pero el Señor no quiere que tú y yo encontremos nuestra identidad en los ojos de las demás personas, sino en sus ojos, en lo que Él dice de nosotros. Y eso es importante que tú y yo lo entendamos. Porque se nos decía la semana pasada, la santidad no florece, no sucede principalmente a través de nuestro esfuerzo humano. Tú puedes esforzarte lo más que puedas y a lo mejor cambias en cierta manera, pero eso no es santidad. La santidad florece cuando tú aprendes a creerle a Jesús, cuando tú aprendes a verlo, a buscar las cosas de arriba que ya son tuyas por Jesús. Es por eso que el Señor nos dice, en esta tierra, tú fija tu mente, pon tus ojos en aquella tierra, en las cosas celestiales, en lo que ya es tuyo por Jesús. Déjenme darles un ejemplo que creo que puede servirles. Hace muchos años salió una película que se llamó Pretty Woman, mujer bonita, de una actriz que se llama Julia Roberts. Y esta actriz básicamente está protagonizando ella es una prostituta que a eso se dedica y que conoce a un hombre rico y por conocer a ese hombre rico su vida cambia. Y en la trama de la película básicamente tú ves como a esta mujer se le compra ropa nueva y se le empieza a enseñar nuevos modales. Y al último de la película se te proyecta esta idea de que esta mujer es otra, como que cambió. Hasta su mirada era diferente. Si tú eres observador, ahí se proyecta que el cambio que esa mujer experimentó no fue por los modales que le enseñaron o por la nueva ropa que le pusieron, porque como dice el dicho, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. ¿Qué fue lo que cambió a esta mujer? Lo que transformó a esta mujer es que ella aprendió a verse como el hombre rico la veía. Ella aprendió a encontrar su identidad, no en lo que ella había hecho, sino en cómo él la veía y cómo él la trataba. El trato y el amor de este hombre hicieron una nueva mujer. Algo así es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. ¿Quieres crecer en santidad? Yo creo que sí. ¿Qué necesitas? Necesitas mucho más que aprender a hacer lo que tienes que hacer y de apretarte el cinturón y hacer lo mejor que puedes. Necesitas aprender a encontrar tu identidad en sus ojos, en la forma en la que Él te ve. No en lo que te dice tu corazón, no en lo que te dicen otras personas, sino en lo que Él dice de ti, en la obra que Él hizo en ti, en que Él te dice que tienes su gracia, en que Él te dice que tienes su espíritu, que estás seguro en Él y tú aprendes a apostarle tu vida a estas verdades. Tú vives fijando tus ojos, tu mente en las cosas de arriba.
El Padre dice esto de mí, yo no lo entiendo, nadie más lo cree, yo a veces ni lo creo de mí mismo, pero Él lo dice y Él me ve de esa manera. Eso soy, eso tengo. Así es como crecemos en santidad. Este tipo de cosas es difícil aplicarlas porque son un poquito abstractas. A lo mejor tú estás pensando, bueno, ¿cómo aplico eso? ¿Cómo se ve eso en el momento de una tentación? Tú me estás diciendo que aquí el Señor dice que yo viva buscando las cosas de arriba. Bueno, ¿cómo me ayuda eso? El martes en la mañana que yo experimento una tentación lujuriosa, al adulterio, ¿cómo se ve? Quiero que me acompañes ahí al versículo 5. Vamos a leerlo. Quiero que veas cómo el apóstol Pablo, de una manera bien detallada, le presenta a los colosenses un argumento y les dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación. Fíjate lo que está haciendo. Te está diciendo tú, que estás ahí en medio de una tentación sexual a lo mejor, y que tú dices, ¿cómo le hago para salir de esta? ¿Cómo le hago? Bueno, pon tu mente en las cosas de arriba. Pon tu mente allá. ¿Cómo se ve eso? Aprende a considerarte muerto al pecado. Aprende a verte muerto. Fíjate el tip que el Señor nos está dando aquí. No nos está diciendo, ok, tú estás enfrentando una tentación complicada. Bueno, lo que tienes que hacer es salirte de tu trabajo, o a lo mejor tirar tu televisión, deshacerte de tu celular, que a lo mejor hay ciertos casos donde ese tipo de cosas es sabio hacerlo, ¿verdad? Pero lo que nos está diciendo es la forma en la que nosotros vencemos las tentaciones que enfrentamos en el día a día, es aprendiendo a considerarnos lo que Él ya dice que nosotros somos. Él dice que ya estamos muertos, y cuando tú estás enfrentando esa tentación no te sientes muerto. Sientes ahí todas esas ondas, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos aprender a vernos como Cristo nos ve. Fijamos nuestra mente en las cosas celestiales. Eso es lo que tú estás diciendo de mí. Si yo sigo mis pasiones y sigo este deseo lujurioso, eso enciende tu ira. Es pecado. Por más que quiera maquillarlo, por más bonito que se sienta, es pecado. Y la ira de Dios va a venir sobre el mundo por causa de estas cosas. Y yo antes andaba ahí. Tú me rescataste de ahí, Señor. Me has puesto en otro lugar. Ya no corresponde que yo viva de esa manera. He muerto al pecado. He muerto a la fornicación. ¿Puede una persona muerta caer en adulterio? No puede. No puede ni pensar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Aprende a considerarte muerto al pecado y vivo para Dios. La solución es tan sencilla que es bien fácil menospreciarla. Es bien fácil. Esto es bien sencillo, pero lo que quiero que vean es cómo el Señor, antes de que entremos ahí en el versículo 5, donde nos va a empezar a retar a hacer cosas específicas, a vivir de cierta manera, antes de eso está poniendo un fundamento y nos está diciendo, tú necesitas, para poder caminar en todo ello, necesitas aprender a considerarte, a creer lo que Él dice de ti. Y si Él dice que yo he muerto, yo he muerto. Y si Él dice que mis pecados fueron pagados, todos mis pecados fueron pagados. Y si Él dice que no veré castigo, no voy a ver castigo. Y si Él dice que su poder es suficiente para mí, su poder es suficiente para mí. Por lo tanto, puedo decirle
que no a la tentación. Y puedo decirle que sí a la voluntad de Dios. Es fijando nuestra mente en los lugares celestiales que aprendemos, que podemos, que somos habilitados, empoderados, capacitados para vivir en lo que ya somos. Hay otro aspecto de lo que son las cosas celestiales que necesitamos mencionar. Y es este. Y lo vamos a encontrar ahí en la frasecita del versículo 1. O sea, nos está diciendo, busca las cosas de arriba. ¿Eres un cristiano ahora? ¿Tienes al Espíritu Santo? Busca las cosas de arriba. Ok, ¿cómo empezamos a definir estas cosas de arriba? Todas aquellas cosas que son verdades para nosotros en Jesús. Todo eso es verdad. ¿Cómo me ve Él? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Obviamente hay muchas cosas que ustedes y yo podríamos incluir aquí, pero vamos a concentrarnos en una más. La vamos a encontrar en esta frase, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es decir, el Señor quiere que tú y yo veamos las cosas celestiales y que veamos a este Señor de gracia que nos favorece y que lo veamos sentado a la diestra de Dios. Es decir, que veamos a Cristo sentado en su trono. ¿Y qué está haciendo Cristo sentado en su trono? Está esperando a que su reino se establezca en esta tierra y que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Este pasaje de aquí está citando el Salmo 110, versículo 1. Se los voy a leer para que veamos la fotografía un poquito más completa. Dice el Salmo 110, versículo 1. Dice el Señor a mi Señor. En pocas palabras, el Padre le está hablando al Hijo. Siéntate a mi diestra. No hay nadie a la diestra de Dios que no sea Jesús, ¿ok? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor el día de hoy? Entre otras cosas, lo que está haciendo es que está glorificando a su Hijo. Entre otras cosas, lo que está haciendo es que está estableciendo el reino de su Hijo en la tierra. Todos los días el propósito perfecto de Dios se sigue desenvolviendo y nadie lo puede parar. Está corriendo hacia el día en que todos los enemigos del Señor sean puestos por estrado de sus pies. Está corriendo hacia el día en que gente de toda lengua, tribu y nación doble sus rodillas ante Él y reconozca que Jesús es el Señor. Y lo que el Señor nos está diciendo es que nosotros necesitamos aprender a fijar nuestra mente en eso que está sucediendo. Es decir, que necesitamos ser personas que busquemos la gloria de Dios, que busquemos contribuir para que el reino de los cielos se establezca en la tierra. Y eso es bien importante que tú y yo lo captemos cuando estamos tratando de vivir en santidad. Porque vivir en santidad no es abrazar un patrón de comportamiento, no es ser un marido de una sola mujer, es vivir para la gloria de Dios. Es vivir buscando honrarlo a través de tus días. Es querer que el carácter de Cristo sea formado en ti. No para que te vaya bien, no para que no tengas problemas, sino para que otras personas lo vean por medio de ti. No para que asciendas ahí en tu trabajo porque estás aplicando principios sabios, sino para que tus compañeros y tu jefe vean a Cristo por medio de alguien tan débil como tú y como yo. La santidad no es comportamiento. La santidad empieza en nuestro corazón, con lo que amamos, con lo que buscamos en lo más profundo de nuestro ser. Surge cuando tú y yo contemplamos
la obra de Cristo empieza a despertarse en nosotros un anhelo de que Él sea enaltecido, un anhelo de que su reino sea enaltecido. Entonces te lanzas a buscar vivir imitando a Jesús para que eso se cumpla. Es decir, tú sales el día de mañana a las 8 de la mañana y te vas a tu trabajo. La mentalidad que el apóstol Pablo nos está diciendo que quiere que aprendamos a tener no es algo como esto. Ok, el día de hoy no me voy a enojar, voy a hablar de una manera amable, no voy a contar mentiras, me voy a dominar a mí mismo, no va a hacer ningún fraude. El día de hoy, ahí está mi pentágono, mis 5 reglas, ¿me explico? Voy a tratar de cumplir eso. No, sino que tú salgas en la mañana fijando tu mente en lo que Cristo ya hizo en ti, que estás completo, y que tú te preguntes, ¿cómo puedo el día de hoy glorificar a Jesús? ¿Cómo puedo el día de hoy contribuir a que Cristo sea enaltecido y que su reino sea establecido en la tierra? Eso es fijar tu mente en las cosas de arriba. Tú y yo vivimos de esa manera y somos transformados. Para vivir en santidad necesitamos una motivación trascendente, algo que trascienda a nosotros. Si tú estás simple y sencillamente tratando de abrazar un patrón de comportamiento para que te vaya bien, cuando te des cuenta que a los seguidores de Jesús no les va bien, vas a dejar de obedecer, porque vas a decir, caray, no me conviene. Yo pensé que iba a prosperar más en mi negocio, y como ya no estoy haciendo tranzas, se está acabando la lana. ¿Cómo le hago? Antes, pues toda mi familia me amaba, ahora soy enemigo de ellos porque pienso diferente, porque estoy atesorando cosas diferentes. Si tu motivación para abrazar el señorío de Jesús es que te vaya mejor a ti, vas a dejar ese señorío en cuanto las cosas se pongan mal. Lo que tú y yo necesitamos es algo que nos motive, que trascienda a nosotros mismos. Y eso es la gloria de Dios. Cuando tú fijes tu mente en los cielos, buscando glorificar a Jesús con tu vida, aunque te quiten la vida, no vas a desobedecer, porque estás buscando honrarlo a Él. En una ocasión estaba platicando con una persona muy inmoral que que tenía un problema fuerte de liberalidad sexual. Yo estaba platicando con esta persona y como que estaba tratando de ayudarla y a convencerla de que dejara esas ondas, ¿verdad? Y entre otras cosas, como que yo estaba buscando decirle cosas así, oye, ¿te das cuenta que te puede dar una enfermedad venérea? O sea, por algo Dios instituyó que el sexo está reservado para el matrimonio. El Señor se agrada cuando tú atesoras eso para ese día. No camines de otra manera, te va a ir mal. Fíjense lo que esta persona me dijo, nunca se me va a olvidar. Eso no me detiene. Ya lo he pensado muchas veces. Me puede dar una enfermedad venérea, pero eso no me detiene. Porque si lo que tú estás buscando es obedecer a Jesús para tu bienestar, el pecado fácilmente te convence porque te presume un bienestar. Lo que tú necesitas es ver algo más grande que tú. Necesitas ver a Jesús. Necesitas que tu corazón esté anclado en un anhelo profundo por la gloria de Dios. Eso es lo que el Señor nos está llamando aquí. Aquellos que hemos resucitado tenemos una orientación diferente, tenemos una meta diferente. Nuestros ojos están puestos en los cielos. Los cristianos no son los que se comportan obedeciendo los 10 mandamientos. Los cristianos son aquellos que han conocido a Jesús y que buscan la gloria de Dios, que se dan cuenta que hay más gozo en eso que en cualquier otra cosa.
que están tratando de contestar esta pregunta. Señor, ¿cómo puedo el día de hoy glorificarte? ¿Cómo puedo el día de hoy honrarte? Es posible que haya personas que estén aquí, que están en Cristo, que tienen este deseo, pero como que está bien apagadote. O sea, no, está así como, es una plantita como llena de tierra, ¿verdad? Y como que tú dices, oye, yo quería antes vivir para la gloria de Dios y todavía quiero, pero como que estoy apagado. Yo quiero animarte a esto. Fija tu mente en los cielos. Ve a Dios como tu Padre. No un Padre decepcionado, sino un Padre que te ama. Y un Padre que nos dio un Salvador suficiente. Y tú ve con Él. Dile, Señor, aquí estoy. Destápame. Avívame. Pon de nuevo en mí un deseo imparable por tu gloria. ¿Y sabes qué va a hacer el Señor? Te lo va a dar. Pídeselo. Y si no te lo da ahora en la noche, vuélveselo a pedir. Y si no te lo da, vuélveselo a pedir todos los días hasta que suceda. Y va a suceder. Fija tu mente en las cosas de arriba y eso nos aviva. Termino con esto. Hace años escuché una historia de dos personas que eran judíos que estuvieron en un mismo campo de concentración. Y de hecho los dos estuvieron en una misma celda. Y lo interesante de este caso es que estas dos personas experimentaron lo mismo, pero una de ellas terminó enloqueciendo con su vida toda quebrada y la otra pudo reintegrarse a la sociedad y a vivir una vida normal. Entonces a muchas personas les pareció muy interesante este caso, entonces empezaron a entrevistarlo y le dijeron, oye, pues ¿qué había en ti? Tú experimentaste lo mismo que esta otra persona. ¿Por qué tú terminaste bien y esa persona terminó mal? Básicamente su respuesta fue algo como esto. En las noches, en la celda, cuando mi compañero veía las ratas, yo veía la luna. Cuando él veía las ratas, yo veía la luna. Y eso lo ayudó y lo preservó. Y de una manera parecida, lo que el Señor nos está diciendo aquí es tus ojos, si has de crecer en santidad, si has de madurar en Cristo semejanza, tus ojos tienen que estar anclados en un lugar. ¿Dónde? En los cielos. Ancla tus ojos allá, fija tu mente allá, donde está Cristo viéndote y en sus ojos tú ves tu identidad, te ves como hijo. Y donde ves que su reino está siendo establecido y que Él está siendo glorificado. Y eso nos va a llevar, nos va a mover a vivir para la gloria de Dios como pocas otras.